El disparo resonó en la plaza abarrotada de Madrid. Y el cuerpo de mi amante cayó inerte a mis pies, con la sangre tiñendo el empedrado histórico. Pero lo que nadie esperaba era que la bala provenía de la pistola de una policía que, sin saberlo, acababa de matar a la hija que había abandonado hacía décadas. Mi mundo se derrumbó en ese instante, mientras el caos estallaba a mi alrededor y yo, Ana, me arrodillaba junto a ella, gritando su nombre en vano. Corrí hacia el cuerpo de Elena, mis manos temblando al tocar su pecho empapado. La multitud huía despavorida. Pero yo no podía moverme, el shock me paralizaba. Lucía, la oficial que había disparado, se acercó con el arma aún humeante, su rostro pálido bajo el uniforme. ¿Qué has hecho?, le espeté, con la voz rota por el dolor. Ella me miró confundida, sin reconocer en mí a la niña que había dejado atrás en un orfanato de Sevilla por miedo a las miradas acusadoras de una sociedad que no perdonaba a una madre soltera y lesbiana. Todo había comenzado meses antes, en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol. Yo, Ana López, de 28 años, activista incansable, marchaba con Elena de la mano, nuestros dedos entrelazados como un desafío al mundo. Elena, mi novia desde hacía 2 años. Era el ancla en mi tormenta personal, una abogada de 30 años. Con cabello rubio corto y ojos azules que irradiaban inteligencia y pasión. Nuestra relación era un refugio en una España que, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba rincones oscuros de prejuicio. Especialmente en familias conservadoras como la mía adoptiva. Ese día, la policía cargó contra los manifestantes. Lucía García, una inspectora de 32 años, alta y de porte imponente, con cabello negro recogido en un moño severo, lideraba la intervención. Sus ojos marrones escrutaban la multitud con una frialdad que me heló la sangre. Cuando nos vio a Elena y a mí besándonos en medio del gentío, su expresión se endureció. «Sepárense, degeneradas», gritó, empujándome con brutalidad. Caí al suelo, raspándome las rodillas, mientras Elena intentaba defenderme. «Esto es una manifestación pacífica», protestó ella. Pero Lucía no escuchaba, su bastón se alzó amenazante. Y el golpe en el hombro de Elena nos dejó aturdidas. Huimos de allí. Pero el incidente no terminó. Días después, recibí una citación en mi apartamento en Malasaña. Lucía me esperaba en la comisaría, con una sonrisa sardónica. «Señorita López, ¿cree que puede desafiar la autoridad besuqueándose en público?». Su interrogatorio fue un acoso velado, preguntas sobre mi orientación sexual, insinuaciones sobre mi estilo de vida inmoral. Me sentí expuesta, vulnerable. No sabía entonces que Lucía luchaba con sus propios demonios, años atrás. Había reprimido su atracción por las mujeres para ascender en un cuerpo policial dominado por hombres tradicionales. Su matrimonio forzado con un compañero había sido una fachada. Pero el divorcio la dejó marcada, con una hija abandonada que nunca buscó. En casa, con Elena, desahogué mi rabia. «Esa mujer es un monstruo», dije, mientras ella me curaba las heridas. Elena, siempre racional, me calmó, «es el sistema. Ana, luchamos contra eso». Pero el conflicto interno me carcomía. Mis padres adoptivos, católicos devotos de un pueblo en Andalucía, me habían educado en valores estrictos. Descubrir mi lesbianismo a los 18 fue un terremoto, me echaron de casa.
gritando que era una vergüenza. Viví en la calle hasta que encontré refugio en asociaciones LGBT. Ahora, con Elena, había reconstruido mi vida. Pero el rechazo familiar era una herida abierta. Lucía no cejó en su persecución. Me siguió en redes sociales, enviando mensajes anónimos que me tildaban de perversión. Elena insistió en denunciarla. Pero yo dudaba, ¿y si empeoraba? La presión social en Madrid era sutil pero asfixiante, amigos heteros nos miraban con piedad. Y en el trabajo, como diseñadora gráfica, evitaba hablar de mi vida personal por miedo a discriminación. Un día, en una cena familiar con los padres de Elena, liberales pero incómodos con nuestra relación, su madre comentó: «Ojalá encontréis un hombre que os arregle». Elena se enfureció. Pero yo callé, sintiendo el peso de la norma heteronormativa. La tensión escaló cuando Lucía me detuvo en la calle por alteración del orden. Me esposó con rudeza, susurrando: «Gente como tú corrompe la sociedad». En la comisaría, sola en una celda, reviví traumas, el abandono de mi madre biológica, que según papeles del orfanato, me dejó por razones personales. No imaginaba que esa madre era Lucía. ¿Quién? A los 20 años, aterrorizada por su orientación y el escándalo, me dio en adopción. Su carrera policial fue su escape. Pero el remordimiento la corroía en silencio. Elena me sacó bajo fianza. Y esa noche, en nuestra cama, confesé mis miedos: «A veces pienso que no valgo la pena». Ella me besó, recordándome nuestra fuerza. Pero el daño estaba hecho, comencé a cuestionar si valía la pena luchar. Debía ocultar mi amor por paz. La sociedad española, con su orgullo vibrante, ocultaba hipocresías, políticos que apoyaban el matrimonio igualitario pero discriminaban en privado. Semanas después, en una protesta mayor, Lucía reapareció. La multitud coreaba eslóganes. Y Elena y yo liderábamos un grupo. Un altercado con contramanifestantes escaló. Y Lucía intervino. En el caos, sacó su arma. «¡Alto!», gritó. Pero un empujón accidental hizo que disparara. La bala alcanzó a Elena en el pecho. Horrorizada, Lucía se acercó. Y al verme de cerca, algo en mis ojos idénticos a los suyos, la hizo palidecer. «¿Quién eres?», murmuró. En ese momento de caos, con sirenas aullando y la multitud dispersándose, Lucía se arrodilló junto a mí, su uniforme manchado de sangre. «Dime tu nombre completo», insistió, su voz temblorosa por primera vez. «Ana García López», respondí entre sollozos, sin entender su reacción. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. García era su apellido, el que había inscrito en mi acta de nacimiento antes de abandonarme. El secreto que había enterrado durante años emergía como un fantasma. Y el peso de su culpa la aplastó allí mismo. La ambulancia llegó tarde. Elena fue declarada muerta en el Hospital Gregorio Marañón. Yo, destrozada, pasé la noche en vela, respondiendo preguntas de investigadores. Lucía fue suspendida inmediatamente. Pero su confesión vino después, en una visita inesperada a mi apartamento. «Soy tu madre», dijo, con la voz quebrada, sentada en mi sofá raído. No podía creerlo. Busqué documentos del orfanato. Y todo encajaba: fecha de nacimiento, descripción física. «¿Por qué me abandonaste?», le grité, lágrimas rodando por mis mejillas. Lucía relató su historia con amargura.
A los 20. En un pueblo conservador de Extremadura. Se enamoró de una amiga. El embarazo fue un accidente con un chico para probar su heterosexualidad. Al nacer yo. El pánico la invadió. ¿Cómo criar a una hija siendo lesbiana en una España posfranquista? Elegí mi supervivencia. Admitió. Pero pagué con noches de insomnio. Se unió a la policía para endurecerse. Reprimiendo su identidad. Su acoso hacia mí era proyección, odiaba en nosotras lo que detestaba en sí misma. El conflicto interno de Lucía era profundo. Años de terapia clandestina no habían sanado su autodesprecio. Su exmarido, un compañero homófobo, la había golpeado al descubrir sus tendencias. Ahora, sola en un piso en Vallecas, bebía para olvidar. Te vi en esa manifestación y algo se removió. Confesó. Quería protegerte de lo que yo sufrí. Pero lo hice mal. Su decisión de disparar fue instintiva. Un error fatal en el tumulto. Mi mundo se fragmentó. ¿Perdonarla? Elena estaba muerta por su culpa. La familia de Elena me culpaba indirectamente, si no hubierais provocado. Decían en el funeral. Donde sus padres evitaron mirarme. Mis padres adoptivos. Al enterarse. Me llamaron, esto es lo que pasa por tu elección. El rechazo social se intensificó, medios conservadores me pintaron como agitadora. Mientras progresistas me veían como mártir. En redes. Hashtags como Justicia para Elena contrastaban con trolls que me insultaban. Decidí confrontar a Lucía en su casa. Pagaste un precio alto. Le dije. Pero yo perdí todo. Ella lloró. Mostrando fotos antiguas, una joven Lucía. Radiante con su amante secreta. Quería ser libre. Pero la sociedad me aplastó. Su Mautunoce era evidente, había elegido carrera sobre maternidad. Represión sobre autenticidad. Ahora. Enfrentaba cargos por homicidio involuntario. Y su carrera se evaporaba. En terapia. Exploré mis propios dilemas. ¿Era mi activismo una rebelión contra el abandono? Elena me había enseñado a amar sin miedo. Pero su muerte me hacía dudar. Amigos LGBT me apoyaban. Pero la presión familiar pesaba. Mis abuelos adoptivos. Desde Andalucía. Me escribieron, vuelve a la iglesia. Hija. Rechacé. Pero el aislamiento crecía. Un giro llegó cuando descubrí cartas de Lucía al orfanato. Preguntando por mí anónimamente. Quería saber si eras feliz. Explicó. Eso humanizó su traición. Pero no la excusaba. En una reunión tensa. Le pedí distancia, necesito tiempo. Ella aceptó. Pero su mirada suplicante me perseguía. La sociedad española reflejaba nuestros conflictos, bodas gay en Barcelona contrastaban con discriminación en pueblos. En un debate televisivo. Defendí nuestros derechos. Pero un panelista conservador arguyó, la familia tradicional es sagrada. Mi respuesta fue vehemente, la familia es amor. No forma. Pero internamente. Cuestionaba si mi amor por Elena valía el dolor. Lucía inició un camino de redención. Uniéndose a grupos de apoyo LGBT para policías. Por ti. Me dijo en un mensaje. Dudé en responder, el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. Elena habría querido que sanara. Pero el rencor ardía. El clímax se acercaba con el juicio. Testifiqué contra Lucía. Relatando su acoso. El juez. Progresista. Notó la ironía, una lesbiana reprimida matando a otra por error. Lucía declaró, mi homofobia interna me cegó.
El veredicto: culpable. Pero con atenuantes por trauma. Salió con Probaschen. Obligada a terapia. Yo. Liberada pero rota. Visité la tumba de Elena. Te vengaré viviendo libre. Susurré. Pero la pregunta persistía: ¿podía reconciliarme con mi madre? Meses después del juicio. La vida en Madrid se volvió un torbellino de emociones contenidas. Caminaba por las calles de Chueca. El barrio gay. Donde parejas como Elena y yo solíamos pasear. Pero ahora cada beso ajeno me recordaba la pérdida. Lucía intentaba contactarme, llamadas perdidas. Cartas pidiendo perdón. Ignoraba todo. Enfocándome en mi trabajo y activismo. Sin embargo, el vacío crecía, soñaba con Elena. Despertando en sudor frío. Cuestionando mis decisiones. Un día. En una conferencia sobre derechos LGBT en la Universidad Complutense. Una ponente habló de homofobia internalizada. Sus palabras resonaron: muchos nos odiamos por lo que la sociedad nos enseña. Pensé en Lucía. En cómo su abandono fue un acto de autoconservación egoísta. Al salir, la encontré esperándome. Necesito hablar. Suplicó. Accedí a un café neutral. En la Gran Vía. Allí. Desgranó su dolor, tras abandonarte. Intenté ser normal. Me casé. Pero era una cárcel. Su exmarido la denunció por conducta inmoral al divorciarse. Costándole ascensos. Proyecté mi odio en ti. Admitió. Su confesión revelaba capas de trauma, abuso infantil en una familia religiosa. Donde ser lesbiana era pecado mortal. Elegí el mal menor. Dijo. Pero fue el mayor error. Mi respuesta fue cruda: tu mal menor me costó una madre y ahora una pareja. El debate ético surgía: ¿era justificable su elección? La sociedad franquista la había moldeado. Pero, ¿excusaba el daño? Elena habría argumentado por empatía. Pero yo sentía traición. La presión familiar de Lucía era similar: sus padres. Devotos. La desheredaron al sospechar. Ahora. Ancianos. La ignoraban. Quiero redimirme. Dijo. Proponiendo ayudarme en mi activismo. Rechacé: no confío en ti. En casa. Revisé fotos de Elena, nuestras vacaciones en Barcelona. Besos en la Sagrada Familia. Su familia me evitó postfuneral. Culpándome por exponerla. En una llamada tensa con su hermano. Dijo: si hubierais sido discretas. El prejuicio social persistía. Incluso en liberales. Decidí investigar mi adopción. En Sevilla. Encontré registros: Lucía me visitó una vez. Llorando al irse. Eso suavizó mi ira. Pero no la eliminó. Confronté a mis padres adoptivos en su pueblo. Sabíamos de tu madre biológica. Admitieron. Era una pecadora. Su rechazo a mi lesbianismo era hipócrita: me adoptaron para salvarme. Pero me echaron al descubrirme. El conflicto escaló cuando Lucía fue atacada por excompañeros homófobos. Hospitalizada. Me llamó. Fui. A regañadientes. Magullada. Susurró: merezco esto. No. No lo merecía, nadie. Eso inició un diálogo forzado. Compartimos historias: mi vida en la calle. Su represión policial. Poco a poco. Vi su humanidad. En una cena incómoda. Cocinó paella. Recordando recetas familiares. ¿Te pareces a mí? Dijo.
Era verdad, misma determinación. Misma lucha interna. Pero la sociedad no facilitaba. En una manifestación. Nos vimos, yo gritando por justicia. Ella observando desde lejos. Un periodista nos captó. Publicando, madre homófoba y hija lesbiana, reconciliación. El escrutinio intensificó mi duda, ¿traicionaba a Elena perdonándola? Elena. En recuerdos. Me guiaba, el amor vence al odio. Pero el precio era alto, amigos me criticaban por blanquear su crimen. Lucía pagaba, terapia. Voluntariado en refugios LGBT. Por Elena. Dijo. Un punto de quiebre, descubrí que Lucía había donado a causas LGBT anónimamente. ¿Redención genuina o manipulación? En una sesión conjunta con terapeuta. Exploté, mataste a mi amor. Ella lloró, y perdí a mi hija 2 veces. La resolución pendía, elegí distancia temporal. Pero el lazo sanguíneo tiraba. El invierno en Madrid acentuaba mi aislamiento. Paseaba por el Retiro. Hojas crujiendo bajo mis pies. Recordando paseos con Elena. Su ausencia era un vacío palpable, el activismo se volvió mecánico. Lucía persistía, mensajes de apoyo. Asistiendo a eventos míos discretamente. Un encuentro casual en una librería de Lavapiés cambió todo. Hojeaba un libro sobre identidades queer cuando la vi. ¿Coincidencia? Dijo. Pero supe que no. Charlamos, compartimos lecturas. Revelando gustos similares. Por primera vez. Reí con ella. Somos más parecidas de lo que crees. Murmuró. Eso abrió grietas en mi armadura. Invité a café, conversamos horas sobre nuestras vidas paralelas. Lucía relató su primer amor, una chica en el instituto. Terminada por miedo. Elegí seguridad sobre felicidad. Su mautún, valía la carrera el sacrificio personal. Yo confesé, tras tu abandono. Dudé de mi valor. Mis padres adoptivos reforzaron eso. Echándome por lesbiana. Pero Elena me salvó. Lágrimas fluyeron, Lucía me abrazó. Un gesto torpe pero sincero. La familia de Elena reapareció, su madre. Arrepentida. Me visitó. Elena te amaba, no la culpamos. Eso aliviaba. Pero destacaba el prejuicio societal. En España. Leyes protegen. Pero corazones no cambian rápido. Lucía enfrentó su pasado, confrontó a excompañeros. Denunciando homofobia interna. Perdió amigos. Pero ganó paz. Por ti. Reiteró. Acepté ayuda en una campaña contra discriminación policial. En una manifestación conjunta. Marchamos. Periodistas notaron, de enemigas a aliadas. Pero internamente. Luchaba, ¿perdonar era debilidad? Amigos divididos, unos aplaudían. Otros acusaban traición. Un clímax emocional, en Nochevieja. Sola. Recibí su llamada. Quiero ser parte de tu vida. Accedí a una cena familiar tentativa. Cociné. Nerviosa. Compartimos anécdotas, risas emergieron. Pero mencioné a Elena, ella habría querido esto. Lucía asintió, lamento no conocerla. El precio pagado, Lucía perdió carrera. Yo perdí amor. Valía la reconciliación. La sociedad juzgaba, artículos debatían perdón vs. Justicia. Progresamos, visitas regulares. Terapia conjunta. Descubrí su vulnerabilidad, depresión postabandono. Te extrañé cada día. Pero un revés, un troll online reveló detalles. Incitando odio.
Amenazas llegaron, nos unimos contra eso. Al final. Elegí, eres mi madre. Pero con condiciones. Aceptó. La primavera trajo renovación tentativa. En el Orgullo de Madrid. Marchamos juntas. Banderas arcoíris ondeando. Lucía. Sin uniforme. Sostenía un cartel, madre orgullosa. Cámaras captaron, viralizó. Reacciones mixtas, apoyo de comunidad LGBT. Críticas de puristas. Internamente. Sanaba. Visité tumba de Elena con Lucía, ella te habría perdonado. Dije. Lloramos. Uniendo dolores. Pero conflictos persistían, familia adoptiva rechazó contacto. Elegiste sangre sobre nosotros. Doloroso. Pero prioricé autenticidad. Lucía reconstruyó, nuevo trabajo en ONG LGBT. Compartiendo historia. Inspiraba, no repitan mis errores. Mi vida, nuevo amor asomaba. Una amiga activista. Cautelosa. Pero abierta. Elena aprobaría. Reflexionando, decisiones tienen precios. Lucía pagó con culpa. Yo con pérdida. Sociedad evoluciona. Pero lento. ¿Es correcto priorizar la supervivencia personal sobre la responsabilidad familiar en una sociedad opresiva?